Entonces, muy bien a todos, muy buenas noches. Vamos a empezar. Sí, si tienen alguna duda, por favor, o alguna consulta, me la hacen llegar a través del chat para yo inmediatamente poder respondérselas. Sí, voy a empezar. Buenas noches, un gusto. Voy a empezar entonces. Quería empezar el día de hoy. Voy a compartir. Ahí está. Quería empezar el día de hoy haciendo un repaso de lo que es, en manera general, de cómo nosotros vamos a poder hacer un, un diagnóstico periodontal, ¿no? Un diagnóstico periodontal, ¿sí? Para luego de eso poder ir viendo y cómo vamos a ir avanzando, según vamos avanzando, pueden entender algunos términos, ¿sí? Entonces, voy a empezar haciéndoles unos gráficos, ¿no? De un resumen del llenado de un periodontograma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo primero que teníamos que hacer cuando yo llenaba un periodontograma, esto es, por ejemplo, el A, B y C, lo primero que yo tenía que hacer en el periodontograma, anotaba como primer ítem la distancia del margen gingival con la línea amelocementaria. Entonces, ¿cuál es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que el margen gingival coincida, que el margen gingival coincida con esta línea amelocementaria, ¿no? Es lo ideal, ¿no es cierto? Que algunas veces sucede, en otras no, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que, por ejemplo, ahí me salgan rangos de 0, dejé de compartir, que salgan rangos de 0 a 1, ¿no? Y recordamos, ustedes deben recordar que si yo observo que el margen gingival se encuentra más coronal que la línea melocementaria, yo debo anteceder ese número con el signo negativo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo A, yo digo, mira, estoy dibujando el margen gingival, y el margen gingival se encuentra más coronal que la línea melocementaria. Entonces digo, por ejemplo, digo, de la línea melocementaria al margen gingival, acá tengo 5, por ejemplo, tengo 5. Entonces, ¿qué coloco? Pero acá debo colocarle entonces, no 5, sino menos 5. Por ejemplo, veo acá y digo, en este segundo punto digo, tengo 4. Entonces, no coloco 4, sino coloco menos 4. Y, por ejemplo, aquí, en un tercer lado, en el lado distal, por ejemplo, digo, entró 6, coloco menos 6. Entonces, recuerden, ¿no es cierto? Si el margen gingival se encuentra más coronal a la línea melocementaria, yo antecedo con el signo negativo. Entonces, en B, por ejemplo, veo que el margen gingival, imaginemos, coincide en algunas zonas y en otras no, pero se encuentra más apical a la línea velocementaria. Por ejemplo, aquí se encuentra más apical. Entonces, por ejemplo, tengo 1, no pongo menos, sino le pongo el signo 1, ¿no? El número 1, no pongo menos, ¿por qué? Porque el margen gingival se encuentra más apical a la línea velocementaria. Por ejemplo, en este segundo punto entré, por ejemplo, 4, y en este tercer punto entré, por ejemplo, 3. Como ven, no le he puesto el signo negativo, porque el margen gingival está más apical a la línea amelocementaria. Y en el ejemplo C, voy a dibujar el margen gingival, y como puede ver, está más apical que la línea amelocementaria, entonces le pongo signo positivo, ¿no? Cuando el margen gingival se encuentra más, más coronal, pongo negativo, pero si está más apical, pongo signo negativo. O sea, aquí está. Más apical, perdón, pongo signo positivo. Aquí está y aquí está. Digo así, ¿no? 5 y 5. Muy bien. Entonces ahí tengo esos tres valores de ese primer ítem, ¿ya? De ese primer ítem tengo esos tres valores, ¿ya? Tengo esos tres valores. ¿Ya? Esos tres valores, recuerden cuando el margen gingival es más apical, no le coloco signo negativo, solo coloco cuando el margen gingival es más coronal a la línea melocementaria. Parece que hay una pregunta. No, no hay preguntas. Muy bien. Yo sigo entonces. Disculpe. Sigo entonces. Perdón, se fue. ¿Por qué no me dejan? Un minuto, no sé por qué no puedo compartir mi pantalla. Entonces tengo esos gráficos, ¿sí? Muy bien. Recordando, en el segundo ítem del periodontograma colocaba la profundidad de sondaje y la presencia de placa bacteriana. La profundidad de sondaje y la presencia de placa bacteriana. ¿Sí? Eso lo colocaba en el segundo ítem. Profundidad de sondaje y si hay o no, con un signo positivo de color azul, colocaba si había placa bacteriana o no. ¿Ya? Colocaba si había placa bacteriana o no. ¿Y qué cosa es la profundidad de sondaje? Recordemos. ¿Qué es la profundidad de sondaje? No es más que la distancia, doctores, del margen gingival hacia el fondo de surco. Eso es la profundidad
de sondaje. Vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es? Anotar la distancia desde el margen gingival al fondo de surco. ¿Y qué digo, no? Que si a mí la distancia del margen gingival al fondo de surco es mayor o igual a 4, si la profundidad de sondaje es mayor o igual a 4 milímetros, si la profundidad de sondaje es mayor o igual a 4 milímetros, esto se va a llamar, ya le vamos a poner un nombre y le vamos a decir que es una, ¿esto qué cosa es? Es una bolsa periodontal. ¿Qué es una bolsa periodontal? Cuando la profundidad de sondaje es mayor o igual a 4 milímetros. Muy bien, esa es una bolsa periodontal. Entonces recuerden, ¿eh? Profundidad de sondaje es la distancia del margen gingival al fondo del surco, y si el valor me sale mayor o igual a 4, ya es una bolsa periodontal. Y recuerden algo, cuando yo tengo bolsas, yo tengo que hacer en el periodontograma, en la zona donde yo encuentre bolsas, lo tengo que dibujar de color rojo. Por ejemplo, en B, yo estoy poniendo una línea de color rojo porque, por ejemplo, estoy encontrando que tengo profundidades de sondaje mayores iguales a 4. Por ejemplo, digo, acá tengo 5, acá tengo 6 en el medio y acá tengo 5. Igual, en el ejemplo C, encuentro bolsas de 6 y de 7. Y en el ejemplo A, coloco que he encontrado bolsas de 5, he encontrado bolsas de 4 y he encontrado bolsas de 6. Pero, doctores, a mí el doctor Rafael me dijo que la bolsa lo tengo que dibujar desde el margen al fondo de surco de color rojo. Pregunta, en A, ¿yo debería dibujarlo así, 5, 4 y 6, como una bolsa periodontal? No, no se dibuja como una bolsa, porque esto no es una bolsa. Cuando nosotros encontremos que el margen gingival se encuentra más coronal a la línea melocementaria, o sea, es de color negativo y tiene un signo negativo, porque lo que yo encuentro es un agrandamiento gingival en el ejemplo A, no se coloca como una bolsa, sino es una pseudo bolsa, o sea, es una falsa bolsa. Entonces recuerden, no siempre cuando yo encuentro profundidades de sondaje según me veo que 5, 5, 6, 4, mayores de 4, ¿qué tengo que ver? Que el signo que me precedió, que el margen gingival se encuentre más apical a la línea melocementaria. ¿Está bien? Entonces, en A, lo que yo tengo en A son pseudo bolsas, ¿no? Porque sí, tengo profundidad de sondaje de 5, de 4, de 6, ¿no? 5 de 5, de 4, de 6, pero veo que es un agrandamiento. El margen gingival se encuentra más coronal a la línea melocementaria. En cambio, en B y C sí son bolsas periodontales, porque observo que el margen gingival está más apical a la línea melocementaria. Y como les dije, coloco con un puntito azul, acompaño si es que encuentro placa bacteriana. Ahí está, placa bacteriana. Ahí está, ahí está, y ahí está. Muy bien. ¿Qué hacíamos luego? En el tercer ítem aquí anotábamos el nivel de inserción clínica, el famoso NIC, o también algunos lo conocemos como NAC, nivel de adherencia clínica, es lo mismo, y anotábamos el sangrado gingival. ¿Qué hacíamos en este tercer cuadro? En este tercer punto sumábamos una suma algebraica de los valores, por ejemplo, acá es menos 5 más 5, se resta, 0, menos 4 más 4, restamos, ¿no? 0, menos 6 más 6, 0. Acá hacíamos 5 más 1 en B, 6, 6 más 4, 10, 5 más 3, 8. En C, 6 más 4, 10, 6 más 5, 11, y 7 más 5, 12. Y yo, como ven ahí, tengo que anotar el sangrado gingival de color rojo. Y acá voy a anotar el sangrado gingival de color rojo. Ahí está. Doctores, de los tres ejemplos que están viendo ahí, de los tres ejemplos, ¿cuál ustedes creen que tiene el peor pronóstico? Ojo, el peor pronóstico. ¿A, B o C? ¿Qué me dicen? De los tres ejemplos, ¿cuál es el que tiene peor pronóstico? ¿A, B o C? A ver. En promedio, la gran mayoría, a ver, el último, muy bien. En promedio, la gran mayoría me ha notado, me ha dicho que es la C. Otro grupo me ha dicho que es la B, ¿no? Bueno, A, creo que nadie me diría que es el peor pronóstico, no, porque A es la que tiene el mejor pronóstico. La respuesta es la B. ¿Pero por qué, doctor? Si yo veo que ahí los valores en B me han salido 6, 10 y 8, y en C me ha salido más, me ha salido 10, 11 y 12. O sea, hay mayor pérdida de inserción clínica. Y yo le diría no. ¿Por qué? Porque en la C, como ya se han dado cuenta algunos, en la C no hay sangrado. Exacto. En la C, si ustedes pueden ver ahí, yo no he anotado sangrado, no he puesto puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago un periodontograma, cuando tú hagas un diagnóstico periodontal, siempre, para que yo decir que la enfermedad está activa, tiene que haber una inflamación, tiene que haber un edema, tiene que haber
sangrado gingival. Si no, yo no puedo decir que hay una enfermedad. Entonces, en el caso de la enfermedad periodontal, yo diría que hay una enfermedad, está activa cuando hay sangrado. Doctor, pero en la C yo veo bastantes bolsas. Sí, posiblemente este paciente tenga las peores secuelas, pero en este caso, la enfermedad no está activa. Entonces, yo cuando digo que una enfermedad no está activa, a ver, exacto, a este diagnóstico de la C se le llama periodonto reducido, así se le llama. Es un paciente con salud periodontal con periodonto reducido. ¿Qué significa eso? Que lamentablemente este paciente en la C tiene salud periodontal, pero el periodonto está reducido. No es un periodonto normal, no es un periodonto intacto. ¿Sí? Entonces, no es un periodonto intacto. ¿Por qué? Claro, si yo veo la imagen, veo que hay hasta recesiones, veo que hay mayor pérdida ósea, sí. Pero entonces, este paciente, ¿qué ha pasado? Hay pérdida de inserción, claro, porque hay pérdida de inserción, se le llama que hay un periodonto reducido, porque hay una pérdida de inserción. A lo que voy es que la enfermedad no está activa. Entonces, ¿qué quiere decir este paciente? Que ha tenido, posiblemente, él ha estado llevando un tratamiento de la periodontitis, pero el doctor ha llegado a que esta enfermedad se encuentre estable. Nosotros llamamos salud periodontal con periodonto reducido en un paciente periodontal. Recuerda algo, la periodontitis no se cura. La periodontitis es como la diabetes, solo se controla. ¿Sí? ¿Está claro? Exacto. ¿Está claro entonces? Para yo decir que hay una periodontitis, una enfermedad periodontal activa, tiene que haber pérdida de inserción y tiene que haber sangrado. Doctor, ¿qué es pérdida de inserción? Muy bien. Vamos a lo siguiente. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Cuando a mí los valores del NIC, ojo, miren, si a mí los valores del NIC me salen de 0 a 3, ojo, y no hay sangrado gingival, me está diciendo, cuando si a mí el NIC me sale de 0 a 3, me dice que no hay pérdida de inserción clínica, no hay. Miren acá justo el ejemplo A dice 0, 0, 0. O sea, en el rango de 0 a 3. Entonces mi pregunta es, en el ejemplo A, ¿hay pérdida de inserción clínica? No hay pérdida de inserción clínica. Me respondo y digo, no, no hay, porque los valores me han salido de 0 a 3. O sea, no hay pérdida de inserción clínica. ¿Sí? Doctor, entonces, si me sale de 0 a 3, yo podría decir que hay una salud periodontal. Hay una salud periodontal. Pero si este valor de 0 a 3 ahora me sale, pero está acompañado de sangrado, ¿yo qué quiero decir? ¿Cuál es el diagnóstico aquí? El diagnóstico es gingivitis. Entonces, la gingivitis es cuando entonces, ¿cómo yo defino la gingivitis? Como una enfermedad periodontal donde no hay pérdida de inserción clínica. Sí, porque no hay pérdida de inserción clínica, pero está acompañado de una inflamación gingival, de un sangrado gingival. A ver, por ejemplo, yo le preguntaría, en B, en el ejemplo B, en el primer rango, que me salió 6, aquí me salió 6, ¿cuánto de pérdida de inserción clínica hay en ese primer valor, en 6? ¿Cuánto de pérdida de inserción clínica hay? Si dije que de 0 a 3 no hay pérdida de inserción clínica, pero acá me salió 6, ¿cuánto de pérdida de inserción clínica hay? Hay 3. Hay 3, ¿no es cierto? Muy bien. En 10, ¿cuánto de pérdida de inserción clínica tiene este periodonto? En 10, 7. Y en 8, ¿cuánto de pérdida de inserción clínica hay? 5. Muy bien. Entonces, se entendió, ¿no es cierto esa parte? Entonces, ¿qué me dice el diagnóstico periodontal? Muy bien. ¿Qué me dice el diagnóstico periodontal? Me dice así, si la pérdida de inserción clínica, es de 1 a 2, es una periodontitis leve. Pero muchos se confunden. Doctor, de 1 a 2, entonces yo estaría en el rango de A, en el ejemplo A, no, A, porque acá hay de 0, 0. No, porque cuando me hablan de pérdida de inserción clínica, si ha perdido de 1 a 2, ¿cuánto me va a salir el NIC? ¿El NIC cuánto me va a salir el NIC? Si se ha perdido de 1 a 2, ¿el NIC cuánto me va a salir el NIC? El valor del NIC me va a salir de 4 a 5. Muy bien. Ahí se fue. El NIC me va a salir, de 4 a 5. Entonces, ¿qué digo también? Si hay pérdida de inserción clínica de 3 a 4, se llama periodontitis moderada. Periodontitis moderada. ¿Cuánto me va a salir el NIC? El NIC, en este caso, me va a salir de 6 a 7. ¿No es cierto? De 6 a 7. Muy bien. Y si hay pérdida de inserción clínica de 5 a más, esa es una periodontitis severa. ¿Y el NIC cuánto me va a salir el NIC? El NIC me va a salir de 8 a más. Muy bien. ¿Se entendió, no es cierto? Entonces, doctores, yo digo, para que haya gingivitis,
hemos definido como no hay pérdida de inserción clínica, porque no hay, pero está acompañado de una inflamación gingival. En cambio, en cualquier punto de una periodontitis, yo tengo pérdida de inserción clínica. Pero además de pérdida de inserción clínica, ¿qué más tiene que haber? Tiene que haber sangrado gingival. Tiene que haber sangrado gingival. ¿Estamos? Entonces, yo defino a una periodontitis como una enfermedad periodontal, como vamos a ver otra, es multifactorial, porque es una enfermedad periodontal multifactorial. ¿Por qué? Porque no solamente va a depender de la boca del paciente, sino también va a depender, por ejemplo, si tiene braques, por ejemplo, también depende si tiene alguna enfermedad sistémica, el hábito de higiene, o sea, todo es, la periodontitis es un conjunto de muchos factores. Pero para yo decir que hay periodontitis es una enfermedad periodontal multifactorial asociada a una pérdida de inserción clínica, creo que todos ya lo tenemos en claro, acompañado de una inflamación gingival. Doctor, ¿reabsorción ósea? Claro que sí, pero recuerda, tú al hablar de pérdida de inserción clínica, ya estás diciendo que se ha perdido hueso, que se ha perdido, que tiene bolsas, que puede tener en algunos casos movilidades. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, yo no puedo definir a una periodontitis como enfermedad periodontal acompañado de bolsas. No, porque como ustedes han visto en el ejemplo C, tenemos bolsas, pero no es una periodontitis, sino es un periodonto reducido. ¿Está claro, doctores, hasta ahí? ¿Vamos bien? Porque de esto va a depender todo el diagnóstico. ¿Estamos? Entonces, la antigua clasificación de la enfermedad periodontal me decía así, ¿no? Me decía periodontitis leve, cuando hay pérdida de 1 a 2, y 4 a 5 es el NIC, ¿ya? Pero la actual, ¿qué me dice? ¿Qué me dice la actual? Si la pérdida de inserción clínica interproximal es de 1 a 2, es un estadio 1. Si la pérdida de mayor inserción clínica interproximal es de 3 a 4, es un estadio 2. Y si la pérdida de inserción clínica, ojo, interproximal, la nueva clasificación toma como valor a la mayor pérdida de inserción clínica interproximal. Y si es de 5 a más, es un estadio 4. La nueva clasificación ya no me habla de leve, moderado, severa. La nueva clasificación me habla en vez de decir periodontitis leve, me dice periodontitis estadio 1. En vez de decir periodontitis moderada, dices, tienes que llamarlo así, periodontitis estadio 2. Y si la pérdida de clínica es de 5 a más, puede ser 3 o 4. ¿En qué se va a diferenciar cuando es de 3 a 4? En la cantidad de piezas que va a perder por motivos periodontales. Por ejemplo, en un estadio 4, el paciente va a perder de 5 a más piezas, ojo, pero por motivos periodontales. En cambio, en un estadio 3, pierde solo hasta 4 piezas dentales. ¿Está claro, doctores? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta? Porque de esto va a depender todo. A ver, ¿todo bien, todo claro para continuar entonces? Ya, muy bien. Repito, acerca de la profundidad de sondaje y la bolsa periodontal. Ya, muy bien. Entonces, entonces, recuerden que todo, para yo llegar a hacer el diagnóstico, doctores, he tenido primero que hacer unos ítems. Uno de esos, ¿cuál es? La profundidad de sondaje. ¿Qué cosa es la profundidad de sondaje? Como les dije, la distancia desde el margen gingival al fondo de surco. O sea, yo voy a notar cuánto entra mi sonda desde el margen hasta el fondo de surco. Cuando yo hago eso, se llama hacer un sondaje o anotar la profundidad de sondaje. ¿Y qué habíamos dicho? Que si la profundidad de sondaje es mayor o igual a 4, ya nos tiene un nombre. Si es mayor o igual a 4, ya cambia de nombre y se llama bolsa periodontal. Si a mí me sale la profundidad de sondaje mayor o igual a 4 milímetros, digo, tengo una bolsa periodontal. Pero recuerden, solo hay bolsas periodontales cuando el margen gingival o coincide con la línea melocementaria o se encuentra más apical a la línea melocementaria. Pero si el margen gingival se encuentra más coronal, como en el ejemplo A, mira, el margen gingival está más coronal a la línea melocementaria y a mí la profundidad de sondaje me sale valores de 5, 4, 6, yo no le llamo bolsa periodontal, sino yo le digo que es una pseudo bolsa. Es una pseudo bolsa, ¿sí? Porque no es netamente una bolsa periodontal. ¿Está claro? Sí, entonces, habíamos dicho, ¿no? Encuentro estas bolsas y luego esta suma me da los valores del NIC, los valores del NIC. Pero recuerden algo, les decía, si el NIC me sale de 0 a 3, yo no puedo decir que hay pérdida de inserción clínica. Si el valor es de 0 a 3, no hay pérdida de inserción clínica, no hay. Para yo decir que hay pérdida de inserción clínica, el NIC me tiene que salir de 4 a más. Entonces, yo le decía, ¿qué le decía yo? Que, ¿me está tapando esto? Ya, muy bien. ¿Qué les decía? Si hay pérdida de inserción clínica de 1 a 2, entonces el NIC me va a salir 4 a 5. Este valor de acá me va a salir de 4 a 5. Si me sale de 4 a 5, y habíamos dicho que de 0 a 3 no había pérdida de inserción clínica, si es 4, he perdido 1. Si es 5, he perdido 2. Cuando pierdo inserción clínica de 1 a 2, se llama periodontitis leve. ¿Sí? Si la pérdida de inserción clínica es de 3 a 4, o sea, el NIC me va a salir de 6 o 7, es una periodontitis moderada. Y si a mí la pérdida de inserción clínica es mayor a 5, o sea, el NIC me va a salir de 8 a más,
es una periodontitis severa. Pero como les decía, así, en este rango lo diagnosticaba la antigua clasificación. La nueva que me dice, si la pérdida de inserción clínica es de 1 a 2, se llama, ojo, la mayor pérdida de inserción clínica interproximal es de 1 a 2, es una periodontitis estadio 1. Si la pérdida de inserción clínica es de 3 a 4, la nueva le llama periodontitis estadio 2. Y si la pérdida de inserción clínica interproximal, la mayor, es de 5 a más, puede ser una periodontitis estadio 3 o 4. ¿En qué se va a diferenciar? En que en una voy a perder hasta 4 piezas por motivos periodontales en el estadio 3. En cambio, en el estadio 4 voy a perder más de 5 a más por motivos periodontales. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Es importante que lo comprendamos porque de aquí viene todo, ¿ya? Y aquí va a venir el diagnóstico como yo hago el diagnóstico, ¿sí? Entonces, a ver, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Recuerden algo más? Aparte de yo hacer la movilidad dental, es uno de los secuelas de una periodontitis, ¿no? Y ahí usamos la movilidad de Miller, ¿no? La clasificación de Miller. Que decía, si la movilidad es de 0 a 1 en sentido horizontal, es un Miller 1. Cuando es un Miller 2, cuando es más de 1 milímetro, pero solo en sentido horizontal. Y un Miller 3, cuando es más de 1 milímetro, pero no solamente hay una movilidad en sentido horizontal, sino también hay una movilidad en sentido vertical. Quiere decir que el paciente se va a intruir. El peor pronóstico es el Miller 3, ¿no? El Miller 3. ¿Cuál es su tratamiento para el Miller 2? Que en algunas veces para el Miller 3 es la, dependiendo del grado de reabsorción ósea, es hacer una endodoncia más la ferulización. ¿Ya? Entonces, esos son los grados de Miller. Entonces, rápidamente, vamos a hablar de la clasificación del año 99, ¿no? Donde yo tenía, rápidamente voy a hacer un resumen y lo voy a hacer con algunas sinonimias con la... Sí, repito, ahorita repito. Como les decía, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para las movilidades grado 2 y 3? La ferulización. Pero si es que la reabsorción ósea del hueso es mayor al 50%, está en el tercio apical de la raíz, entonces esta ferulización debe estar acompañada del tratamiento de conducto. O sea, ¿qué quiere decir? Que debemos realizar una endodoncia. No mayor a 2 tercios, no. Si es mayor, o sea, si solamente tengo si la pérdida de la absorción es mayor a los 2 tercios, o sea, solamente me queda hueso en el tercio apical, mejor es que a la ferulización la acompañes con una endodoncia, ¿sí? Con una endodoncia, pero siempre el tratamiento es una ferulización, ¿sí? Siempre acompañado de la ferulización. Entonces yo les decía, ¿no? Vamos a hablar rápidamente, en este cuadro quiero hacer unas sinonimias de la antigua con la nueva, porque yo he visto que cuando ahorita vamos a desarrollar en una obra así, la guía práctica del MINSA, donde viene bastante ahora, porque ahora lo toma el MINSA, y tiene algunas cositas que debemos saber, ¿no? Porque viene de su guía. Veo que en algunas partes habla de la antigua y en otras partes habla de la nueva, como que es una combinación. Entonces voy a hacer rápido un resumen en esta tabla de la diferencia de la nueva con la antigua. Una de las grandes diferencias es que en la nueva, si ustedes ven, pues esto que estás viendo en la antigua, en la imagen estamos viendo la antigua, pero en la nueva, aparte de que vienen todas las clasificaciones de enfermedades periodontales y de periodontales, en la, en la nueva viene clasificación de enfermedades y condiciones periimplantarias también. O sea, la nueva ya me habla, exacto, ya no solamente me habla de las enfermedades periodontales, sino también de las enfermedades periimplantarias. También vamos a ver nosotros que en la nueva vamos a encontrar un tercer punto, que son los agrandamientos gingivales. Dentro de la enfermedad gingival tengo solo a los agrandamientos gingivales. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa más? Cuando hablamos de periodontitis, la nueva ya no me habla de periodontitis crónica, solo me dice periodontitis. ¿Y qué más? Que la periodontitis puede ser estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. ¿Sí? Y puede ser también localizado o generalizado, pero lo que voy es que yo no diferencio ni en periodontitis y tampoco la otra gran novedad de la nueva clasificación es que no me hablan de periodontitis agresiva. No existe para la nueva clasificación la periodontitis agresiva. Solo existe periodontitis estadio 1, 2, 3 o 4. ¿Estamos? Así es como lo habla la nueva clasificación. Igual recordando que el estadio, perdón, puede ser localizado y generalizado. Y lo otro que también encuentro en la nueva clasificación, ahorita lo vamos a ver, es que voy a encontrar los grados. Donde los grados
pueden ser A, B y C. ¿Sí? Entonces, la nueva clasificación ya no me habla de crónica ni agresiva, solamente me habla de periodontitis, estadio 1, 2, 3 y 4, y que va a ser acompañado por los grados. ¿Qué son los grados? Los grados es la velocidad de progresión de la enfermedad. O sea, qué tan progresiva va a ser esta enfermedad periodontal. Luego, también la nueva clasificación tiene este punto normal, que es la periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, sigue teniendo también las enfermedades periodontales necrotizantes, pero acá debo saber algo, de que la nueva ya no me dice el término, o no me coloca el término ulcerativo, sino lo llama periodontitis, gingivitis necrotizante o periodontitis necrotizante. ¿Por qué? Porque la nueva clasificación ya no lleva el término de úlcero. ¿Por qué? Porque como sabemos, toda necrosis viene precedida por una úlcera. O sea, que es algo que siempre va a dar. Entonces, no es necesario que tú pongas el término úlcero, porque si yo le digo que es necrotizante, se sobreentiende que primero fue una úlcera. ¿Ya? Luego vamos a ver esto de los grados. Estas son a las grandes diferencias con la antigua clasificación de la enfermedad periodontal. Como te decía, ¿no? El primer ítem, las enfermedades gingivales, tenemos las que son inducidas por placa. ¿Qué debemos saber? Que habíamos dicho, lo más importante que habíamos dicho al empezar la clase es que no hay pérdida de inserción clínica. ¿Cuánto me sale el NIC, doctores? ¿El NIC cuánto me sale? A ver. ¿Cuánto me sale el NIC? Para yo decir que no hay pérdida de inserción clínica, ¿cuánto debe ser el valor del NIC? Muy bien, de 0 a 3 milímetros. De 0 a 3 milímetros es el valor del NIC. Si a mí me sale de 0 a 3, puede ser salud periodontal, ¿no es cierto? Pero para que yo decir que tiene una enfermedad gingival, no hay pérdida de inserción clínica, pero ¿qué cosa hay? Sangrado al sondaje. Hay sangrado al sondaje, hay un contorno gingival inflamado, hay una coloración roja o azulada, ¿no? Como es un edema, hay una temperatura circular aumentada, incremento del sangrado gingival, hay un color, sí, puede ser una textura medio así azulada, brillante, ¿no es cierto? Pero yo tengo que decir, de todas maneras, que hay pérdida de inserción clínica, no hay pérdida de inserción clínica, ¿sí? Y esta se va a encontrar acompañado de sangrado gingival. Recuerda, de todas maneras, nosotros hablamos y sabemos que no hay un paciente que esté completamente sano. Siempre va a haber un sangrado al sondaje, pero para que yo decir que hay salud periodontal, de este sangrado al sondaje debe ser menor al 10%. ¿Ya? O sea, yo para decir al paciente que no tiene gingivitis, el sangrado gingival debe ser menor al 10%. ¿Sí? Para yo decir que tiene gingivitis, el sangrado gingival es mayor al 10% de todas las superficies dentarias. ¿Está claro? Sin pérdida de inserción. Sin pérdida de inserción. Recuerden, cuando luego, ¿cuál es la manera como que se presenta esta lesión? Hay 4 etapas, ¿no? Primero, en la encía se presenta, el paciente dejó de cepillar, va a venir un biofil, ¿no? Que va a haber un desequilibrio, que es cuando hay un desequilibrio. El biofil, todo paciente, todos nosotros tenemos dentro de la boca una simbiosis. ¿Qué cosa es una simbiosis? Es el equilibrio entre el biofil, o sea, los microorganismos orales, con la respuesta inmunológica del huésped. Hay un equilibrio, eso se llama simbiosis. Cuando se presenta una enfermedad gingival o periodontal, primero va a ocurrir una disbiosis, un desequilibrio. ¿Qué significa? Que primero van a venir la respuesta del huésped, ¿no? Del huésped, la respuesta de la persona, va a disminuir frente a la capacidad de los microorganismos. A este desequilibrio se le llama disbiosis. Disbiosis ya. Y cuando se presenta esta disbiosis, van a haber unas etapas de estas lesiones. Primero, una lesión inicial que se da aproximadamente en las primeras 24 o 48 horas, ¿sí? Donde hay una exacerbación de los vasos, de la respuesta, pero clínicamente tú no observas nada, o sea, clínicamente estás sano. Sí, pero dentro vamos a encontrar que hay un aumento de la circulación sanguínea, de la respuesta ante una inflamación. Luego viene la lesión temprana, que se da de los 4 a 7 días, donde ya hay una infiltración hasta el tejido conectivo de los microorganismos. Hay una mayor respuesta. Pero ¿cómo se diferencia con la lesión inicial? Que acá, que en este caso sí va a haber, clínicamente se va a observar a esta lesión. ¿Cómo lo observamos? Con marcado eritema gingival, ligero edema, hemorragia al sondaje, mayor continuidad de los vasos sanguíneos, mayor destrucción del colágeno, del tejido conectivo, comparado con la inicial. Entonces, a esto es una lesión temprana. Si el paciente no logra controlar, ya esta lesión se va a establecer. Se lleva a cabo aproximadamente desde la segunda semana al segundo mes. Esta lesión se va a establecer, ¿sí? Y si no logramos controlar esta gingivitis, no logramos controlar esta lesión, esta lesión se va a acompañar en una lesión avanzada, donde se produce una extensión ya hacia el hueso alveolar. ¿Estamos? Entonces, estas son las etapas de cómo las lesiones se van a presentar. Entonces, existe la gingivitis, encontramos a la solo asociada con la placa, y gingivitis asociadas a la pubertad, gingivitis asociada al embarazo,
a la diabetes mellitus, a la leucemia y los agrandamientos gingivales. Acá es muy importante saber, por ejemplo, que los agrandamientos gingivales van a estar, muchas veces, están asociadas a la ingesta de medicamentos. Por ejemplo, la fenitoína, que es un anticonvulsivante, por ejemplo, a los inmunosupresores, como la ciclosporina a los bloqueadores de los canales de calcio, como el difenitino, verapamilo, diltiazem y el valproato sódico, y algunos anticonceptivos orales. ¿Sí? Algunos anticonceptivos orales. ¿Qué debo saber yo? Que normalmente esta aparición de este agrandamiento gingival se va a dar recién después de haber usado el fármaco 3 meses. Después del tercer mes, ya como puedo encontrar a este agrandamiento gingival. Es muy importante nosotros que también debemos saber que ante la disolución ante que deje de tomar los medicamentos y ante un agrandamiento gingival, ante un tratamiento periodontal, esto debe desaparecer o debe ser controlado. Si nosotros vemos más adelante que a pesar de haber suspendido los medicamentos, por favor, ojo, no por parte de nosotros, sino por parte de su médico tratante y desde el punto de vista periodontal, dice cirugía, un correcto tratamiento periodontal y veo que no desaparece, hay que tener una interconsulta urgente con algún médico porque podríamos estar frente a una leucemia. ¿Ya? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Que durante el tratamiento de la gingivitis, de este agrandamiento, con la suspensión de medicamentos, el tratamiento periodontal debe restablecerse los tejidos periodontales. Pero si vemos que no, hay que tener mucha alerta de que podemos estar frente a una enfermedad más agresiva. Recuerda también que, por ejemplo, el uso de los, de los inmunosupresores como la ciclosporina A, se ha visto que el uso excesivo de este inmunosupresor, después de un año puede generar movilidad dental de las piezas dentales. Como les dije, ¿no? Como les dije, entonces, una enfermedad periodontal tiene muchos medicamentos, muchos factores, ¿no? Es multifactorial. Existe un tipo de agrandamiento gingival donde el agrandamiento gingival es más notorio, ¿no? Inclusive llegan a cubrir todas las piezas dentales. A eso se le llama fibromatosis gingival hereditaria. ¿Cuál es lo importante aquí? ¿Cuál es mi diagnóstico diferencial entre un agrandamiento por medicamentos? Es que esto es genético, ¿no? Normalmente lo tiene el hermano, lo tiene el papá, la mamá, del que haya dirigido que haya dado ese gen, ¿no? Entonces, es hereditario. Como ven las imágenes, se caracteriza por un agrandamiento gingival donde casi tapan todas las piezas dentales. Recuerden, la malnutrición también va a poder hacer que la gingivitis sea más exagerada. Por eso que dentro del plan de tratamiento vamos a ver que dentro del desarrollo de la guía también está la interconsulta con el nutricionista, ¿no? Para que este paciente tenga una mejor nutrición y por ende no pueda tener una enfermedad periodontal. ¿Sí? Tenemos dentro de las enfermedades gingivales no inducidas por placa, tenemos la de origen bacteriano, como por ejemplo la gonorrea, el pallidum, el Clostridium pallidum, los estreptococos, ¿sí? Y tenemos también las de origen viral, como el herpes, como el SIDA, ¿no? El VH. Tenemos estas enfermedades, la varicela también. ¿Por qué? A ver, una pregunta. Doctor, ¿por qué los pacientes con malnutrición no tienen caries, pero tienen pigmentación? Miren, a ver, yo supongo que cuando me habla de la pigmentación hay dos tipos de pigmentaciones, ¿no? Una debido a la ingesta de algún tipo de alimento, medicamento, que hagan que los dientes se pigmenten, ¿no? Normalmente estos pacientes toman medicamentos no malnutridos que tienen como algún tipo de fármaco, algún tipo de componente que hace que los dientes se pigmenten. Pero muchas veces estos pacientes malnutridos también tienen una hipocalcificación, que se llama hipocalcificación debido a que en el momento que la madre estaba embarazada tomó algún tipo de medicamento, ya sea para algún tipo de malnutrición y algo que haya generado esta hipocalcificación de los dientes, ¿no? Entonces, por eso que te decía, ¿no? Es importante porque se está viendo que la malnutrición va a tener algún tipo de relación con las enfermedades periodontales, en este caso con la gingivitis. Entonces, ya vemos que la respuesta en un paciente malnutrido, la respuesta ante las enfermedades va a ser menor. A ser menor, si el paciente tiene un descuido en las encías, un descuido en las encías va a tener más rápido esta gingivitis. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ese es el escorbuto. Como les decía acá, ¿no? Mira, la falta de la vitamina C en los pacientes malnutridos hacen que la respuesta inflamatoria sea menor y uno de los signos es esta inflamación como una vesícula llamada escorbuto que luego se hace una úlcera, ¿no? Que es muy dolorosa, ¿sí? Y esto es por falta de vitamina C. Normalmente los pacientes malnutridos que tienen una vitaminosis C debido a esta respuesta, también vamos a encontrar que una de como ustedes pueden ver, el colágeno no está siendo bien producido, entonces también estos pacientes con la vitaminosis, de la vitamina C en este caso, una de las secuelas es la movilidad dental en el periodonto, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, por eso es que la nutrición es muy importante en los niños, ¿no? Para evitar la aparición de esta enfermedad gingival llamada gingivitis, que como estamos viendo, se encuentra muy asociada a la malnutrición, ¿sí? Continuamos entonces. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen, ¿sí? Recuerden, ¿no? Como les decía, no solamente hay la boca ese problema, ¿no? También hay factores locales que pueden hacer que la enfermedad periodontal se encuentre más rápida, más arraigada, ¿no?
que el paciente tenga una mala higiene o que tenga algún tipo de restauración desbordante, ¿no? Exalte los factores sistémicos, que por ejemplo, sabemos que la enfermedad periodontal está asociada con la diabetes, esta relación es bidireccional, así también con los factores ambientales, como por ejemplo, que el paciente no fume, los factores socioeconómicos, por ejemplo, el paciente tenga un niño que no tenga un cepillo, la instrucción, que el paciente papá no le dice que tiene que cepillarse, entonces todo eso, todos esos factores asociados a la placa dental van a hacer que la enfermedad periodontal se encuentre mucho más activa y que esta puede ser más agresiva en nuestros pacientes. ¿Sí? La periodontitis, como te decía, la antigua clasificación, vamos a encontrar una periodontitis crónica y luego una agresiva. Recuerda, la nueva clasificación solo me habla de estadios, estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Pero recuerda, sea la nueva o la antigua, para yo decir que hay periodontitis, tiene que haber pérdida de inserción clínica. Tiene que haber pérdida de inserción clínica. Como les he dicho, de 1 a 2, periodontitis leve, de 3 a 4, periodontitis moderada, mayor a 5, periodontitis severa. ¿No es cierto? Entonces, tiene que haber pérdida de inserción clínica, pero asociada a una inflamación gingival. O sea, tú tienes que haber una inflamación gingival. Si hay inflamación gingival, voy a ver que encuentro sangrado gingival, que algunas veces puede estar asociada a movilidad dental, ¿sí? Recuerda, toda periodontitis y que con una pérdida de inserción clínica y una inflamación clínica también debe tener bolsas periodontales. Recuerda algo, ¿ya? La nueva clasificación toma muy en cuenta la bolsa periodontal de 4 milímetros, porque a veces va a depender mucho de la persona que ha hecho el periodontrama, ¿no? Y a veces no es una bolsa, sino es una profundidad de sondaje de 3. Entonces, hay que tener mucho cuidado nosotros, nos recomienda la nueva clasificación, cuando no confundamos las bolsas periodontales. ¿Sí? Muy bien. Recuerden, según su extensión, puede ser localizada. La antigua, me decía, cuando si están afectadas menos de un 30% de las zonas o localizaciones, pero la nueva no me habla de zonas, sino me habla de piezas dentarias. La nueva toma en cuenta no la zona ni superficie, sino las piezas dentarias. Si es localizada, menos del 30% de piezas dentales y generalizada, más del 30% de piezas dentales. ¿Sí? Como les decía, leve, moderada y severa, pérdida de inserción clínica de 1 a 2, moderada de 3 a 4 y severa más de 5. Estas son las más características de una enfermedad periodontal, pero como ya sabemos nosotros, o recordando, la que se encuentra más asociada con una periodontitis, sí o sí es la porfiromona gingival. La porfiromona gingival. ¿Sí? Luego, la antigua, a diferencia de la nueva, la antigua me habla de una periodontitis agresiva. ¿Y qué es una periodontitis agresiva, doctores? Es aquel caso donde el paciente clínicamente está sano. ¿Qué significa eso? Que va a tu consultorio, doctor, y tú no tienes sangrado, no ves sarro, y dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? Y le vas, y a veces, muchas veces este paciente va encima por su, muchas veces este paciente va encima por su, muchas veces va el paciente por ortodoncia, ¿no? Y tú le gusta todo sano y de frente lo braqueas. Y nunca le tomaste una radiografía, aunque sea panorámica, y no te diste cuenta de que el paciente tenía una periodontitis agresiva, ¿no? Donde clínicamente el paciente está sano, le tomas una panorámica y tiene unas bolsas profundas. Entonces, ¿debido a qué se debe? No sabemos a qué se debe. Posiblemente sea algo genético, posiblemente, ¿no? Pero, pero el paciente está clínicamente sano. Entonces, la nueva, por eso es que te dice, no me hables de una agresiva. Tú hazle, así tú lo veas sano, hazle su periodontitis, su periodontograma, ¿ya? Entonces, pero la antigua nos habla de una agresiva. Caso de pacientes que se nota clínicamente sano. Y cuando me dice que es localizado, cuando yo encuentro enfermedad periodontal en una primera molar y en un incisivo inferior. Y cuando yo encuentro que es una periodontitis agresiva generalizada, cuando lo encuentro en un tercer diente. ¿Sí? Entonces, recuerda, paciente clínicamente sano, clínicamente sano. Normalmente, una de las causas posiblemente sea genético, ¿no? Genético. ¿Sí? Normalmente es para que vean, ¿no? La cantidad de que vamos a encontrar microorganismos, pero como podemos ver, uno de los más clásicos que siempre voy a encontrar es la porfiromona gingivalis. Luego hablamos de la periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas. Aquí se habla mucho de lo que es la famosa medicina periodontal, ¿no? La medicina periodontal que estudia la relación de la enfermedad periodontal con otras enfermedades sistémicas, como por ejemplo la diabetes, la aterosclerosis, el estrés, el colesterol, el Alzheimer, son muchas asociaciones de la enfermedad periodontal. Yo quiero decirte, por ejemplo, ¿no? Que una de las más importantes, cuando yo empecé a estudiar periodoncia, cuando me enseñaban a mí periodoncia en pregrado en el año 2000, me hablaban de que la relación de la periodoncia con la diabetes era unidireccional. Sabemos ahora, ya con el tiempo, la ciencia que ha avanzado, la relación es bidireccional. ¿Qué significa? Que no solamente la diabetes mal controlada hace que la periodontitis sea una periodontitis más avanzada, sino también una periodontitis agresiva está asociada con que el paciente que lleva diabetes no tenga un buen control de la diabetes. O sea, la relación es bidireccional. Se encuentra también una relación de la enfermedad periodontal con la esclerosis. Pacientes que tengan algún tipo de problema cardíaco deben ir a un periodoncista porque la enfermedad periodontal se ha visto que es un paciente con periodontitis y tiene algún tipo de enfermedad cardíaca, esta va a ser más severa. Hay una relación. Entonces, esta es la importancia
de la periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Como te decía, no tengo las enfermedades periodontales necrotizantes, que ahora en la nueva ya no lleva el término ulcerativa, sino lleva solamente necrotizante. Por ejemplo, gingivitis necrotizante, ¿hay pérdida o no hay pérdida de inserción clínica en la gingivitis necrotizante? ¿Hay pérdida o no hay pérdida de inserción clínica de una gingivitis necrotizante? ¿Qué me dicen? Ya todos creo que lo tenemos claro, de que si es gingivitis, no hay pérdida de inserción clínica. No hay. En ningún tipo de gingivitis, ya sea necrotizante y una gingivitis asociada a placa dental, una gingivitis asociada a medicamentos, en ningún caso hay pérdida de inserción clínica. Pero doctor, ¿por qué lo ponemos aparte? Ah, ya, porque la gingivitis necrotizante, doctores, voy a ver que en este caso se caracteriza porque hay una necrosis interdental, es muy dolorosa. Hay papila necrótica, hay sangrado gingival, el dolor es aumentado frente a una gingivitis. ¿Sí? Normalmente en estos casos se da en pacientes con estrés, con inmunosuprimidos, en pacientes con la malnutrición, fumadores, ¿sí? El caso, todo previamente tuvo una gingivitis. Y luego encuentro una enfermedad, una periodontitis necrotizante, como la llamaría la nueva, o una periodontitis ulceronecrotizante, como la llama la antigua, donde hay una infección y necrosis, pero de los tejidos periodontales. Es muy doloroso, inclusive hasta tú puedes ver el hueso en estos casos. ¿Se da en qué casos? En los pacientes inmunodeprimidos. En el único caso donde tú no puedes hacer un tipo de colgajo o un tipo de tratamiento periodontal con anestesia, en el único caso donde no puedes hacer un tratamiento periodontal es en estos casos, en los pacientes con periodontitis necrotizante. Muy bien, ahorita te respondo. Entonces, solo para terminar, ¿no? En ningún caso, yo en pacientes con periodontitis ulceronecrotizante, que son los pacientes inmunodeprimidos, son los únicos casos en los que yo no puedo hacer ningún tipo de cirugía periodontal. No puedes hacer cirugía periodontal en pacientes inmunodeprimidos. Ojo, cuando hablamos del 30% es de las piezas en boca, ¿no? Por ejemplo, a lo que yo te decía era, ¿no? La antigua me decía, ¿no? Si tengo 12 piezas en boca, cada pieza lo dividía en 4, ¿no es cierto? Por ejemplo, mesial, distal, vestibular y lingual, ¿no? Entonces, estas 10 piezas, para que me salga bien, lo tenía que multiplicar por 4 zonas, o sea, 40 superficies. Y decía, ¿no? De la cantidad de superficies donde encuentre bolsas, entre total de superficies, me daba si es generalizado o localizado. La nueva no, la nueva me dice en la cantidad de piezas que tenga el paciente. O sea, de 12 piezas, 4 tiene bolsas, 4 entre 12. ¿Me entiendes? No tiene que publicarlo por superficie. La antigua me hablaba por superficies. La nueva me habla de piezas dentales. Ojo, y son, a la pregunta de la doctora Escalante, a la pregunta es por piezas presentes. Por piezas presentes en boca. ¿Sí? Piezas presentes. Muy bien. Continuamos. Tengo los abscesos, esto lo voy a pasar, ¿ya? Las lesiones también lo voy a pasar para continuar un poco con lo que yo le quería decir, ¿no? En el ítem 8, en la antigua, hablábamos de las condiciones y deformidades desarrolladas o adquiridas, factores relacionados con el diente, deformidades bucogingivales y los traumas oclusales. Entonces yo decía, ¿no? Y digo hasta ahora que el trauma oclusal, por ejemplo, se divide en primario y secundario. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que en el primario, el trauma oclusal no viene acompañado de una enfermedad periodontal. En cambio, en el trauma oclusal secundario, la pieza viene acompañado de una enfermedad periodontal. Pregunta, ¿cuál de los dos traumas tiene el peor pronóstico? ¿Cuál tiene el peor pronóstico, el primario o el secundario? A ver, muy bien, el secundario, ¿no? Porque ya este trauma ya llegó ya a ser una enfermedad periodontal. Entonces, la que tiene dentro de los factores relacionados con diente, podemos encontrar cualquier factor que pueda predisponer a la aparición de enfermedad periodontal, a la acumulación de placa bacteriana o al ingreso de bacterias al periodonto. Por ejemplo, una raíz, un raigón, bienestar, es un factor relacionado con el diente. Por ejemplo, una restauración mal hecha, con una obturación desbordante, es una aparición, es un factor relacionado con el diente. Y cuando hablo de, cuando hablo de deformaciones bucogingivales, hablo de la relación entre la encía y el diente. Por ejemplo, aquí hablábamos mucho, y debemos conocer mucho, acerca de la clasificación de Seiber. ¿Y qué me dice Seiber? ¿Cuándo es clase 1? Seiber 1. Miren, cuando se ha perdido hueso, pero en sentido horizontal. O sea, tú vas a ver en la mucosa y vas a ver que está hundido en sentido horizontal. ¿Cuándo es Seiber 2? Cuando se ha perdido hueso en sentido vertical. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando yo veo que en la mucosa, por ejemplo, en la foto aquí, si la mucosa estuviera hasta aquí. ¿Y cuándo es Seiber 3? Si se pierde en sentido horizontal y vertical, es un Seiber 3. Por ejemplo, para las dos fotos, se ha perdido en vertical, está bien, mira, porque está bien, ¿no? No se ha perdido
pero en horizontal sí se ha perdido. ¿Qué saber es? ¿1, 2 o 3? A ver, ¿qué saber es? A ver. Sí, saber 1. Bueno, vuelvo, o sí, vuelvo a hacerlo. Muy bien. La clasificación de Miller, que es una clasificación para ver los defectos alrededor de dientes o en la mucosa, ¿qué me dice? Que cuando es clase 1, perdón, de saber, ¿sí? ¿Cuándo es clase 1? Como ves en la fotito de arriba, clase 1 es cuando, si tú puedes ver, se ha perdido en ancho, mira. Si se pierde en ancho, pero mira la altura está bien, es un saber 1. Si tú ves acá, se ha perdido en altura, pero en ancho está bien, ese es un saber 2. Y clase 3 es, se ha perdido en ancho y se ha perdido en altura. Si tú ves la foto, en altura está bien, porque mira, el reborde está casi parecido con los dientes adyacentes, pero en ancho sí se ha perdido. Entonces, este es un saber 1, cuando no se ha perdido en altura, pero sí se ha perdido en ancho. Entonces, mi pregunta sería ahora, ¿cuál de los tres tipos de saber tiene mejor pronóstico? ¿El 1, el 2 o el 3? A ver, anímense. Muy bien, a ver, dos más, a ver. El mejor pronóstico. Muy bien. El que tiene mejor pronóstico, la gran mayoría me ha respondido, es el Saber 1. En el Saber 1 yo inclusive puedo poner huesito, puedo poner un injerto de tejido conectivo y va a funcionar. El que tiene mal pronóstico, el que no tiene buen pronóstico es el Saber 2 ni el Saber 3, ¿no? Por eso es que a veces viene un paciente con, no les ha pasado a ustedes, ¿no? Viene un paciente donde no tiene un diente y quieres hacer un puente. Le hace bonito su puente, pero cuando te diste cuenta el póntico desde el centro es más largo. ¿Por qué? Porque perdiste en altura. Entonces a veces el tratamiento, ¿cuál es hacer ahí? Sencilla. No hay nada, no hay ningún tipo de tratamiento predecible en altura, pero en ancho sí tengo algunos tratamientos predecibles. ¿Está claro? ¿Se entendió lo del Saber? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Continuamos. A ver, ¿otra más? Muy bien, continuamos. Entonces, ya hablamos ahorita de los defectos de reborde. Ahora hablemos de los defectos óseos. En caso de instalación de implantes, lamentablemente, es uno de los peores pronósticos, ¿no? Porque nosotros hablamos de instalación de implantes, hay una corona que tiene falsecía, se llama la PF3, y son en estos casos. No hay nada, doctores, que me ayude a, ningún tratamiento predecible que me ayude a recuperar hueso en altura. Por eso es que en altura no hay, ¿no? Los defectos de uno, en caso de implantes, los defectos tipo 1, yo puedo poner un injerto en bloque, puedo hacer una técnica de sausage, un montón de cosas. Pero en cambio, en tipo 2 y 3, no hay muchos tratamientos predecibles, ¿no? Para este tipo de defecto en altura. Vamos a hablar de los defectos de hueso. ¿Estamos? Cuando hablamos de los defectos horizontales, cuando me mandan a mí perdón, cuando hablamos de los defectos supraóseos, cuando a mí me hablan que una radiografía y veo que todo el hueso se ha absorbido son los supraóseos, por encima del hueso. Esos son los supraóseos. Y tengo defectos infraóseos, o sea, de donde está el margen del hueso, ¿qué defectos tengo? Y ahí tengo los defectos intraóseos de una pared, de dos paredes, de tres paredes combinados y los cráteres, y tengo los defectos intrarradiculares. Muy bien, hablemos de los defectos infraóseos, que son esos, ¿no? Está el hueso está acá, y dentro del hueso hay defectos. Entonces, ahí tengo los famosos defectos de tres paredes. Defecto de tres paredes. Defecto de una pared, de dos paredes y de tres paredes. ¿Cuál de los defectos óseos tiene peor pronóstico, doctor? Tiene peor pronóstico. ¿El de uno, el de dos o el de tres? Muy bien. Usted dice que el que tiene peor pronóstico, ¿no? Peor pronóstico fue la pregunta. ¿Cuál de los tres defectos tiene el peor pronóstico? No, 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 no. No tiene nada que ver con la pérdida dental. Si ustedes pueden ver, está el diente y como sabemos, el diente tiene cuatro paredes. Una pared vestibular, una pared mesial, una pared distal y una pared lingual o palatina, ¿no es cierto? Pero ¿cuál de los tres defectos tiene el peor pronóstico? ¿El uno, el 2 o el de 3? ¿Cuál tiene el peor pronóstico? El que tiene peor pronóstico, ¿saben cuál es? El defecto de una pared. Y el defecto con mejor pronóstico es el de tres paredes. ¿Cómo es eso? Tú, cuando en vez de decir la palabra defecto de una pared, tienes que reemplazar el de por la con. Defecto con una pared, ¿qué significa? Que en el defecto de una pared, o es como decir que tiene, es decir, que tiene una sola pared, o sea, de las cuatro que tenía, solo me queda uno. En el defecto de dos paredes, de las cuatro que tenía, solo me quedan dos. Y el de tres paredes es de las cuatro paredes que tenía, solo me quedan tres. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Que tengas más paredes o que tengas menos? Me conviene que tengas más paredes. ¿En qué caso es esto? En el defecto de tres paredes.
En el defecto de tres paredes significa que tengo tres paredes. Como pueden ver acá, en el defecto de tres, solo he perdido esta de acá. He perdido la pared mesial. Pero la pared lingual o palatina, la pared vestibular y la pared distal, la tengo todavía. En el defecto de dos paredes, como está en el B, he perdido, mira, esta pared y he perdido esta pared. O sea, solo me quedan dos. Y en el defecto de una pared, he perdido esta pared, he perdido esta y he perdido la de acá también. O sea, vuelvo a repetir, el defecto con mejor pronóstico es el de tres paredes. Y el defecto con peor pronóstico es el defecto de una pared. El tratamiento de regeneración tisular guiada funciona ¿en qué casos? En los defectos de tres o dos paredes. La regeneración tisular guiada. ¿Estamos? ¿Se entendió, doctores? Yo vi una pregunta. ¿Se entendió? Entonces, ya saben, cuando hablen de defectos, en vez de ponerle de, pongan la palabra con mentalmente. Con tres paredes, con dos paredes, con una pared. Entonces, ya saben, el tratamiento para la regeneración tisular guiada sea en los defectos de dos y tres paredes. El que tiene peor pronóstico es la de una pared. Doctor, ¿qué se hace ahí? Caballero, mantener el diente todo lo que fuera el tiempo posible, ¿no? El mayor tiempo posible. ¿La figura marca todo lo contrario? No. Mira, si tú ves acá en la figura, voy a poner de rojo. A ver, mira, vamos a ver ya. En la foto me dicen, ¿no? A ver, miren, defecto C, ahí dice, mira, la figura 5A, defecto óseo A, defecto óseo de una pared. Claro, porque mira, he perdido esta, he perdido la de acá, el hueso no está junto. Y acá al fondo no hay hueso, he perdido tres paredes. Solo me queda, si ustedes pueden ver en mi figura, solo me queda completo esta pared. En la B, defecto de dos paredes, me queda solo esta de acá. Y si tú puedes ver aquí la imagen, yo veo que la pared de al fondo está completa, ¿ves? Ahí ves el hueso, no la parte interna del hueso. O sea, tengo dos paredes. ¿Sí ves? Acá yo observo parte del diente. Entonces, yo observo parte del diente. He perdido esta pared y acá he perdido esta pared. ¿Ves? Defecto de dos paredes. O sea, que tengo solo dos paredes completas. Aquí, en la imagen de acá, solo he perdido esta de acá. Porque si tú puedes ver acá, esta pared vestibular está completa, tengo esta pared completa y tengo esta pared completa. Está bien la figura, ¿se entendió? Defecto de uno, de dos y de tres paredes. La que tiene mejor pronóstico es la de tres paredes, tratamiento para la regeneración tisular guiada, para el defecto de dos y tres paredes. ¿Está claro, doctores? Muy bien, continuamos. También tengo los defectos, como les decía, interradiculares. Estos son los cráteres. ¿Qué es? Si tú ves, ya no es un defecto, como en el caso de uno, dos y tres paredes, que solamente da alrededor de un diente. Un cráter es cuando el defecto es en dos dientes. Es como si fuera una taza y en la taza hay dos cucharas. Imagínate que cada cuchara sea un diente. Ese es un cráter. Un defecto, ¿no? En dos dientes. ¿Sí? Ese es un cráter. Y luego tengo, en este caso, por ejemplo, tengo, espérate, espera un ratito, un minuto. Muy bien. Por ejemplo, acá, algo que tenemos que también, muy importante en los defectos, que también se anotan en el periodontograma, es la cantidad de encía queratinizada. Esta cantidad de encía queratinizada no debe ser menor a 2 milímetros. Si yo tengo una cantidad menor a 2 milímetros, en el periodontograma yo tengo que marcarlo con signo, con asterisco de color verde. Ya saben, el asterisco de color verde es cuando tengo encía queratinizada menor a 2 milímetros. Aquí estamos observando los agrandamientos gingivales, ya hemos hablado acerca de la movilidad, ya hemos hablado acerca de los tramos oclusales primarios y secundarios, ¿sí? Voy a terminar esta primera parte, sí, quiero hablarles un ratito, voy a dejar de compartir, de que, acá, voy a compartir, hemos hablado rápidamente al inicio de cuándo era una pérdida, como hablaba, ¿no? La nueva clasificación de los estadios, ¿sí? Entonces, solo rápidamente, quiero que terminar esta parte acerca de los
Entonces, acá, de los estadios, ya en la nueva clasificación. Recuerda, en la nueva clasificación, perdón, perdón, ya, muy bien, ya. Recuerda, en la nueva clasificación, yo puedo, eh, coloco los estadios, ¿sí? Según la gravedad, según la complejidad y según la extensión y distribución. Según la gravedad, yo tengo que tomar tres ítems. La pérdida de inserción clínica interdental en la zona con mayor pérdida. ¿Sé cómo hago? De todo el periodontiograma anoto donde hay mayor pérdida de inserción clínica interproximal. ¿Estamos? Anoto donde hay. Me voy a esa pieza, donde hay mayor pérdida de inserción clínica interproximal. Y yo te decía, si la pérdida de inserción clínica es de 1 a 2, el estadio es 1. Si es de 3 a 4, el estadio es 2. Y si es de 5 a más, el estadio puede ser 3 o 4. Pregunta, si es de de 3 a 4, en el estadio 1, ¿cuánto me salió el NIC para repasar? ¿Cuánto me salió el NIC? Si es del 1 a 2, ¿cuánto me sale el NIC de esa pérdida en la zona donde había una mayor pérdida de inserción clínica interproximal? ¿Cuánto me salió? Si es de 1 a 2, el NIC me va a salir de 3 a 4. De 3, no, perdón, de 4 a 5, me estoy confundiendo. De 4 a 5. Porque habíamos dicho que de 0 a 3, a 3, 22, 11. Porque habíamos dicho que de 0 a 3, de 0 a 3, no hay pérdida de inserción clínica. ¿Cuánto hay pérdida? Cuando me sale más de 3. O sea, de 1 a 2 me sale 4 a 5. ¿Estamos? ¿Está claro, no? ¿Cuánto me sale el NIC en el estadio 2? Muy bien, en el estadio 2, ¿cuánto me sale el NIC? Muy bien, de 6 a 7. No 7, de 6 a 7. Y en el estadio 3 y 4, ¿cuánto me sale el NIC? De 8 a más. Muy bien. Eso tiene que estar bien en claro. Tiene que estar bien en claro, ¿sí? Entonces, recuerden, en la nueva clasificación tomamos en cuenta solo el sitio con mayor pérdida de inserción clínica interproximal. Solamente uno. Con ese uno lo pongo en el estadio. Muy bien. Ya tomé en cuenta la pérdida de inserción clínica. Luego, ¿qué hago? Tomo en cuenta la pérdida de hueso. Y veo la radiografía. ¿Qué radiografía debemos utilizar? ¿Qué radiografía debemos utilizar? ¿Qué técnica radiográfica es la que se utiliza en periodontorama? En periodoncia. Ya, muy bien, periapical, pero ¿qué técnica? La Baldwin, ¿no? Es la que se utiliza. Si somos, Baldwin, la aleta mordida, no que tiene la aleta, pero si somos correctamente en periodoncia, la técnica debe ser la técnica paralela. La técnica paralela, ¿ya? Sí, la técnica paralela es la que, si vamos a hacer, si somos correctos para la pieza, para el sextante, la técnica paralela es la técnica que deberíamos utilizar nosotros. Muy bien, te digo, en esa zona de mayor penalización clínica, tú vas a tomar una plaquita. O si ya tiene la placa, si la pérdida es hasta el 15% del hueso nada más, es un estadio 1. Si es del 15 a 33% de la pérdida de hueso, estadio 2. Y si es de la mitad hacia abajo, estadio 3 o 4. Estadio 3 o 4. Estadio 3 o 4. ¿Sí? Y luego, ¿qué cosa debo ver? Luego, ¿qué yo le decía temprano? Es que si tú ves acá, el 3 y 4 se parecen, ¿no? ¿En qué se diferencia? En la pérdida dentaria por motivos periodontales. En un estadio 1 y 2 no hay pérdida de piezas, no va a perder piezas por motivos periodontales. En cambio, en el estadio 3 y 4, en el estadio 3 pierde solo hasta 4 piezas. En el estadio 4 va a perder de 5 a más. ¿Está claro? Luego, con respecto a la complejidad del tratamiento, a cuán complejo es el estado de esa pieza. El estadio 1 es cuando tengo sondajes de 4 a más. El estadio 2 tengo sondajes hasta 5 y en el estadio 3 más de 6. La pérdida de hueso es más en sentido horizontal. En cambio, en el estadio 3 ya hay una pérdida de hueso en sentido vertical, que es un defecto de cresta moderado, pero en el estadio 4 ya estamos viendo que hay todo lo anterior, pero también hay movilidad dentaria grado 2, hay colapso de mordidas, hay menos de 20 piezas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estadio 4, como tú puedes ver acá, no solo basta con que lo haga un periodoncista, sino que acá tienes que hacer la interconsulta con otras especialidades. Esto es muy importante en esta nueva clasificación porque le pone un pare al cirujano dentista convencional, porque te dice que el estadio 1 y 2 lo puede hacer un cirujano dentista convencional, pero el estadio 3 y 4 ya lo hace un especialista en periodoncia. Como tú puedes ver aquí, como yo te decía, puedes ver que aquí hablamos de localizado y generalizado, pero tomando en cuenta
la cantidad de dientes afectados. No tomo las superficies, sino la cantidad de piezas dentales. Doctores, ¿hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta, por favor? ¿Todo bien? ¿No hay dudas, no hay consultas? Muy bien, muy bien. Doctores, vamos a hacer un break de 10 minutos. Vamos a tomar algo, vamos a comer algo para continuar con la clase. ¿Sí? Sí, tranquilo, vamos a descansar, hay mucha información. Tomen algo, descansamos y volvemos. ¿Ya? 20 no, David, 10 más. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Son qué hora es? A ver. 8:53, 9:05, empezamos de nuevo. ¿Ya? Vayan a tomar algo, doctores. Regresamos.